Amigos de Círculo Magenta, pues el día de hoy estamos realmente de manteles largos. Muchas gracias. Nos complace muchísimo tanto a Marcela Gazabarba, editora aquí en Código Magenta, como a Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta, tener aquí a, yo diría, el valor político más importante que ha dado este país en la segunda mitad del siglo XX y todavía en esta primera mitad del siglo XXI, Porfirio Muñoz Ledo. Un hombre... Estoy con un peso pesado también. Un hombre universal. Sí, un peso pesado. No me cambies la no, muleta. Hombre. Claro, hombre. Pero, a ver, Porfirio. Dime. No quiero gastar el tiempo en presentaciones, más allá de decir que eres el hombre de Estado que más ha tenido en este país posiciones de gobierno estratégicas donde no has administrado, no has gobernado, has hecho república al innovar Secretaría de la Presidencia, Secretaría de Educación, Presidencia del PRI, el quiebre del PRI en su momento con Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, la fundación del PRD, todo el movimiento que tú acompañaste y que te acompañó porque tú fuiste líder de ese movimiento de la izquierda sensata, de la izquierda democrática exactamente, y que culminó pues básicamente con el llamado gobierno de la Cuarta Transformación. Tú fuiste un hombre que influyó sensiblemente en Andrés Manuel López Obrador. Parimos, Andrés. ¿Parimos quién? ¿Cuauhtémoc y tú? Sí. Ok. Y bueno, pues es un enorme gusto tenerte aquí en el estudio de Código Magenta. Y queremos arrancar este grupo para preguntarte primero, ¿cuál es tu veredicto en este momento de dónde está parada la Cuarta Transformación respecto a lo que tú hubieras imaginado que hubiera pasado 4 años después de haber arrancado esta aventura? Fuiste el hombre que le colocó. Ese es un asunto. Le entregué. Le entregaste. La banda presidencial tú se la entregaste al actual presidente. Era un acto extremadamente simbólico, no solamente por quién era él, sino por quién eres tú. Sí. ¿Qué dices hoy? Permítame nada más para darme taco. Yo pasé 16 años de mi vida en el extranjero. Fui 7 años embajador en Naciones Unidas. Además. 4 años y medio embajador de México en Europa. Y más joven, 2 años consejero cultural de México en Francia. Nada más para el currículum sea completa. Y a medio ser cortés. Sí. Y a medio paso de haber sido secretario general de las Naciones Unidas. Derrotó un país. México te derrotó. Ahorita los contarás eso, pero empecemos con esto. A ver, ¿cuál es tu diagnóstico hoy? De la 4T. De la 4T. La 4T no está parada en ningún lado. Es un molusco viscoso, informe, que sirvió a Andrés de pretexto para eludir la obligación fundamental que había contraído de hacer una nueva constitución. Tenía 2 razones. No es que yo haya estado de acuerdo, pero nadie quería hablar de una nueva constitución, sobre todo porque iban a querer decir que éramos comunistas. Mira, la 4T ya en sí es un ser degradado. La 4T es una cosa viscosa, oscura, que cambia el análisis por la porra. Huelum. Yo cuando era candidato, por eso perdí a la presidencia del partido, contra el señor Mario Delgado, que está a punto de ir a la cárcel, que debe ir a la cárcel, yo decía esto, tenía ideas de todo. Y entonces decían, 4T, decía yo, 4T. Decía cuando era candidato, es un grito de gorilas. Es lo que impide pensar. Y en el fondo venía cubriendo la enorme banalidad. Y servía a Andrés para lo que es experto, no decir nada. Insinuar, pero no decir. Balbucear, pero no hablar. Eso era el 4T. Y fue el vehículo de la inmensa corrupción.
Cuando les contaba hace rato, empieza la vinculación de Andrés con el narco. ¿Empieza qué? ¿La vinculación? De Andrés con el narco, como el año 5 o 6. Como dice esta chica, Esther, el príncipe del caso. A esta niña que escribió, bueno. Chávez. Elena Chávez. El rey del cash. Empieza la vinculación de Andrés con el narco en 2005-2006. Ella, te digo, lo es prueba. ¿Por qué en 2005, en 2006? Quizá el 7. En 6 perdimos, digo. Andrés era en ese momento el candidato a la presidencia de la República. Al fin del periodo de Vicente, que lo combatió con todo, desde luego, el desafuero, y le echó todo el dinero, Vicente, retractándose de su credo democrático. Andrés había dicho en la época de Calderón una frase, la que todos estamos de acuerdo. Como Calderón había dado la guerra al narco. Contra el narco. Se había disfrazado de militar. Y yo le hice un chiste. Que ahora se llaman tweets. Y le dije, definitivamente a Calderón todo le queda grande. Le queda grande la banda presidencial, pero más grande lo del ejército. Sí. Aquel famoso uniforme. Parece que se puso el uniforme de su papá. Entonces, ahí tienen contacto. ¿Por qué? No había dinero. Hay gentes que le ayudaron. Yo tengo 2 pistas, pero en fin, no las tengo completas. Él dice, no hay que pegarle al crimen organizado. Sí, hay que tratarlo de otro modo. Desde entonces. Desde entonces, desde la época final de Calderón. Y entonces ahí empieza a surgir alguna forma de contacto. Que esta niña que era novia o pareja de César Yáñez. Y ella ya veía llegar a la gente. Una cosa descubrió que el tal Pelafustán de Mario Delgado estaba desde entonces ahí. Ojalá hagan algo por meterse. O sea, Mario Delgado desde entonces manejaba ese dinero oscuro. Manejar no, la manejó después. Era cobrón. Ya. Luego se volvió jaque. Porfirio, tu quiebre público con la 4T. Yo nunca fui miembro de la 4T. Sucedió después de la competencia interna. Nunca soy miembro de la 4T. Ni me inscribí en Morena porque era antes de que salieran las credenciales. Tampoco por eso renuncié a Morena. Yo estuve Corriente Democrática, Frente Democrático Nacional, PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, Figueroa Martínez y yo. Y cuando llegamos se llamó PRD y luego Morena. Nunca fue 4T, no, ese nombre es un nombre de disimulo. Es como, ¿te acuerdas de los gángsters? Despachaban en funerarias. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Entonces, así, a Andrés le gustan las funerarias. Cosas de disimulo. No mata, eso no mata, lo debo decir. Pero inevitablemente ese rompimiento vino después de la contienda interna por Morena, donde tú denuncias que fue una elección amañada y donde hubo recursos que no eran los correctos, que hubo recursos paralelos que influyeron en el resultado de esa contienda, sí lo dije, donde Mario Delgado hace como 6 meses ahí en la viejo local del Senado, en una reunión con dirigentes de partidos latinoamericanos. Se llamaba la judicialización de la política. Yo entendí muy bien, y en la noche anterior saqué parte de mi carpeta de lo que fue la campaña. El dinero que se metió. Calculé que Mario Delgado gastaba unos 3-4 mil millones de pesos. Claro, solo sacó 445 millones de la Cámara. Y entonces dije, bueno, ya voy a romper el silencio. Nadie, que yo sepa, había hablado de eso. Y ahí me solté. Andrés, socio del narco. Punto.
ese día, me recuerdo un restaurante español, me eché una botellita de vino y entonces he seguido la pista. Yo llamé a que se formara una comisión de la verdad, pero la verdad es lo difícil, juntarlos y que quieran juntarse. Pero yo he hablado con aquellos que saben más de la relación con el narco. Uno es quizá el que más ha escrito, es Héctor de Mauleón. Héctor de Mauleón. Es el mejor. Paco Labastida mismo, que fue candidato a la presidencia del PRI, el mismo día que yo se la anuncia, fíjate, en una entrevista a Carmen Aristegui, dijo lo mismo. Todos han estado en mi casa. La última fue ayer, antier, venía para acá. Entonces ya tengo un poco el panorama completo. Es cuando Andrés siente necesidad de tener dinero de fuera. Pero tener dinero de afuera, perdón, Marcela. Sí. No. Adelante. Ahorita tú estás comentando todo esto y la cultura política de México por 60 años o 70 casi con el PRI, vimos mucho de este tipo de actividades y ahorita Andrés Manuel dice que está limpio, que él no tiene nada que esconder, se separa mucho de su hermano Pío, ahorita que estaba enfrentando todo ese proceso, pero lo que te quiero decir con esto es, la 4T es lo mismo que lo de antes. No tiene que ver. Está peor. PRI no fue malo. Yo fui presidente del PRI. Sí. Pero ahora no es PRI, es Partido Nacional Revolucionario, PNR, en la época de Cáiz. Se funda en 29 con partidos locales, etc. Después de que el ejército con Jara Amaro ha quedado organizado técnicamente. Y voy a un tema que no he dicho. Entonces, luego vino, el PRI lo funda Miguel Hermán, el PRM, el general Cárdenas. Son distintos momentos. El PRM, el general Cárdenas, fue extraordinario para el país. Son partidos de su tiempo. Yo hice un seminario en París, mi maestro de Berger quería que yo explicara, luego hice mi tesis sobre eso. Él llamaba partidos modernizadores en sociedades feudales. El otro era Kemal Atatürk, de Turquía. Entonces fue muchas cosas. A partir, primero los generales, con Ávila Camacho los generales, y el que reorganiza burocráticamente el PRI fue el señor Ruiz Cortines, que se ponen maguitas, fue director nacional de estadística. Y es otro PRI. Hay muchas épocas. Eso ya se acabó, es otro mundo. Al PRI, pues realmente le quitamos lo hablador, Cuauhtémoc y yo. Había una caricatura de Abel Quesada. A ver, ¿fue al PRI o fue al PRI de Carlos Salinas y Miguel de la Madrid? No, es de Abel Quesada, donde está Porfirio, Cuauhtémoc caminando. Y dice PRI, y agarran la R y se la llevan. Pero sí, eso que dice Ramón es importante. Eso que dijo ahorita. Sí, yo ahorita voy a estar. Claro, permíteme. Claro que es el PRI de Carlos. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, ya mi compañero de escuela y amigo de toda la vida, Miguel de la Madrid, ya da unos bandazos. No es que llevó el PRI a la derecha, peor, no lo llevó a ninguna parte. Así es. Entonces, Así es. yo tuve dificultades con Miguel, lo tuvimos varias veces. La última, creo que te la conté, se llama Emilio Gamboa, su secretario. Pasé, estaba ahí en la casa Lázaro Cárdenas, donde había una cosa así como costurero, doña Amalia. Y ahí se puso porque sea solo. Miguel está sentado donde estaba la cuna de Cuauhtémoc Cárdenas. No, hicimos esa ruptura por razones de incompetencia política. Yo lo fui por vez primera se interpeló un presidente. Sí. Fue andando y le mandé decir, Miguelito,
me voy a ir caminando de San Jerónimo, tienes 4 horas y media para matar. Me mandé decir. Pues, y en el camino me detuve en casa de Julio Scherer, que acabó de su foto, y una sobre así. Ya, ¿cómo era? Son puras hojas en blanco. Si lo hago para asustar, se va a preguntar el gobierno, ¿qué te di? Y se van a asustar. Bueno, entonces sí es ideológico, pero son dos cosas. Sí hay un agotamiento histórico de la manera en que se eligen los presidentes de la República. López Portillo lo habló muchas veces después ya de viejo, yo hablé mucho con él y entendió muchas cosas que no había comprendido. Y es que había una crisis de sistemas de partido único en sociedades capitalistas, por cierto, de alguna manera. Ese era un tema. Y luego el tema ideológico. Se veía que Salinas, el consenso Washington, iba a lo que se llama neoliberalismo, que no es pecado, es una época de la historia que corresponde a todos los países, pero iba contra lo que pensábamos. Entonces, ¿cómo comenzó? Estábamos en una reunión del PRI, Consejo Nacional, yo así como expresidente, y Cuauhtémoc y atrás como gobernador de Michoacán. Yo salí por una puerta, él salió por la otra. No nos vimos. Y al día siguiente sale en un periódico que era el 1+1, en otro que era Excelsior, Cuauhtémoc, por un método de elección democrático en el PRI. Muñoz Ledo, hay que acabar con Dedazo. Le hablé a su casa. Fui compañero de jardín de niños de Cuauhtémoc. Y le dije, Cuauhtémoc es claro lo mismo que yo. Vamos a vernos a comer mañana. Y nos fuimos a un restaurante que había en el sur. Y de ahí para el Real, ya nos juntamos. Ahí surgió Corriente Democrática. Ahí surge la corriente. Ahora, ¿cuál es nuestro planteamiento? Sí es importante eso, la gente no lo sabe. Los estatutos del PRI decían que habría una competencia interna, un proceso interno, no recuerdo con qué palabra, para elegir al candidato. Tal proceso no existía. Era la dedocracia pura, no. La pura es la de Andrés. Él exacerbó la dedocracia. Sí, la dedocracia. Y entonces hicimos un ensayo. Acaba de hacer unas declaraciones, ahora que fue mi fundación. Cuauhtémoc dice que él fue consciente de que íbamos a un avance y que él era pieza de sacrificio, como sea. No lo dijo así. Entonces, resulta que se nos ocurre, hacemos un frente con partidos chicos, postular a Cuauhtémoc. Pecado mayor. En el pasado, en el PRI, hubo gentes que estuvieron a punto de lanzarse, como a Andreu Almazán, como el resto, General Enríquez, pero es otra cosa. Entonces empezamos la campaña. A los 10 días que Cuauhtémoc se lanzó, fuimos a La Laguna, para San Pedro de las Colonias, y había más de 100,000 campesinos, el cardenismo. Yo eché una colorada, dije, ¿de qué organización son miembros de la CDC? Están con Cuauhtémoc ahora, sí. En nunca ves de la historia donde 100,000 gentes juntas cambian de un partido a otro. En la ciudad universitaria juntamos 140,000 gentes. Un éxito brutal. La gente estaba esperando eso. Y la fama del cardenismo. Porfirio, ¿cómo llegar nuevamente en esta coyuntura 2022 a ese punto de inflexión en el que se llegó en 1988 y que dio pie a la transición democrática 12 años después? Fíjate que me ha rondado mucho la cabeza. No hay esa coyuntura. Si la hubiera, quién sabe. Nosotros surgimos paralelamente al terremoto del 87. A la vez que se hunde el gobierno,
Miguel, que no sabía, le tuvo miedo a aplicar el plan B, que era con ejército. Eso no habla mal de Miguel, no habla mal, pero se quedó paralizado. Lo superó la sociedad. Y la sociedad hizo todo. Hasta Plácido Domingo vino a cantar, que fue mi compañero de primaria, por cierto, Plácido, más joven que yo. Entonces, se desborda. Entonces aparece lo que no se había visto en México, que yo creo que es lo más importante. Las organizaciones de la sociedad civil. Primero salen los grupos de reconstrucción de la ciudad, de Marco Rascón, entonces. Rescate primero. Sí, rescate primero. Y luego, ¿cómo se llama? Movimiento Urbano Popular. Y luego, como en cadena, como en cascada, van apareciendo movimientos sociales. Todavía homosexuales no. De mujeres, de jóvenes. Se va desplegando una red. ¿Sí? Lo que es la articulación, que es el tema que viene a cuento de las ciudades de abajo. Pero ahí estaba. Eso pasa es que no la habíamos visto. ¿Qué se necesita hoy? Eso, articulación de las sociedades de abajo. No estoy llamando a un terremoto, no voy a decir que soy un provocador. Tremendista. Sí, y que tengo un pacto con los volcanes, que no es eso. Es como tener con el diablo. Entonces, pero si hubiera ahorita un terremoto, aguas. El terremoto, dicho entre comillas, serán los fracasos de Andrés y la valentía de la sociedad. La economía no puede estar peor. Ha habido el 0% los 4 años. Yo le llamo la economía Audi, porque son 4 ceros. ¿Estamos ante un autoritarismo? Yo lo tengo del diccionario todas las palabras. Yo digo que eso se parece más a la tiranía. ¿Por qué? Porque la tiranía no es un gobierno que evolucione de otro, sino que es algo que se impone de repente, la tiranía. Autoritarismo es muy suave para decir. Yo sí he estudiado esto mucho, satrapía, se puede llamar también. Pero lo comparo más. Había una división entre los griegos, aprendí cuando estudié esto. Decía, bueno, estoy compactando varias ideas griegas, sí. Voy a comprar. Primero, es la monarquía. Luego, la oligarquía. Luego de la oligarquía viene la democracia. Después de la democracia viene la demagogia. Así es. Y luego la tiranía. Ese es el proceso. Es el proceso. A ver, Porfirio. En esa estamos. Entre la última y la penúltima. A ver, Porfirio. Sí. Cuando tú te sumaste a esta acción de Andrés Manuel López Obrador, como tantos mexicanos se sumaron, bajo el paraguas de Juntos Haremos Historia. Nunca me gustó. Bueno, ese era el paraguas. Porque no dice qué historia haremos. Ahora sí lo puedo decir. Y ya nos juntos. ¿Qué pingüe historia hicimos, mano? Claro. Hacer historia que sea buena o mala o así peor. Es. Pero terminó siendo historia por sí mismo, porque toda la gente... Claro. A ver, los grandes personajes que apoyaron, que soportaron, que le dieron valor a la campaña de Andrés Manuel, ¿sí? Tú, Cuauhtémoc, todo el elenco que puedes ver desde Alfonso Romo, Tatiana Cloutier, Julio Scherer, Olga Sánchez Cordero, Esteban Moctezuma, Alfonso Durazo, ya no están, Ursúa, etcétera, ya no está ninguno de ellos alrededor, y sin embargo se ha achicado el gabinete y la decisión... No existe nada. Bueno, no hay gabinete porque no hay gobierno. Así es. Andrés ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué sientes después de ver todo esto? No, pero nada más un corrección. Sí. Nosotros no nos sumamos a Andrés. Andrés sumó a nosotros. Sí, claro. Lo aceptamos como un líder regional. Él llega, acompañó a un amigo de él,
a la oficina donde estábamos Cuauhtémoc y yo. Era Graco, nos presentó. En 89, él quería ser candidato a gobernador. Y entonces lo apapachamos. Él es fruto de nuestro movimiento. Claro. Sí, él había sido secretario general del PRI en Tabasco. Y entonces él viene de cola del movimiento. Pero tu pregunta es... ¿Qué sientes hoy al ver que esa promesa de juntos haremos historia, que yo me quiero imaginar que todos esperaban? Eso yo nunca tuve que ver eso. Bueno. ¿Cuándo se desvió? Empiezan las vaguedades de Andrés. Ajá. Andrés desde antes ya se había caracterizado en vaguedades. Decía, no decía. Cuando nos reunimos en San Luis Potosí, que todavía nos fundaba Morena, él me sentaba a su izquierda y me preguntaba. Y luego le preguntaba al otro. Ay, mentira, decía al final lo que quería. Y me decía Manuel Camacho, siéntese siempre al lado de él, porque a mí no quiere oírme. ¿Usted qué cree que sea hoy? Mira, Manuel, dijo que habrá esos dos. Fíjalo usted, porque usted sí le hace caso. Ya después no fue así. Es frágil por dentro, Andrés. Lo que estoy hablando es de su estado de salud mental. A ver, ¿cuál es el estado de salud mental de Andrés hoy? Es una serie de patologías que llevan al narcisismo y a la, ¿cómo se dice? Es monotemático, es evasivo, es porque no quiere comprometerse. Entonces, ya llegó al cantinflismo, ojalá. En época del PRI, cuando todavía no se considera realmente el voto, era puro fraude, había alguien del PRI que dijo, si en este país hubiera voto libre, Cantinflas sería presidente. Entonces yo digo, cuando hicimos voto libre, Andrés Manuel fue presidente. Llegó. No, y es verdad. Tú ves la película de Cantinflas y das de cuenta que estás viendo a Andrés Manuel. De un mejorado. ingenio. Era tan inteligente. Porfirio, ¿cómo cambió el Andrés Manuel que conoces en 1989 al Andrés Manuel en el poder? Lord Acton, historiador francés, de inglés, dijo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe. Absolutamente. Yo inventé, todavía suavecito, una frase, que era, el poder marea y el poder absoluto marea absolutamente. Claro. Pero son las dos. El tema fue su relación con Narco. A ver, en ese punto, ¿cuál es tu visión respecto a el maridaje que el gobierno de López Obrador ha hecho con el ejército o con algún fragmento importante del ejército? No es maridajes, es parte de su inseguridad. El ejército tiene, Andrés, sabe todo. Ya salió lo de sus enfermedades. Guacamaya Dix. Sí, claro. Lo tiene captivo. Exacto, pero las dos cosas son. Lo tiene cautivo, pero Andrés les da todo. Todo. Como si tú tienes un guardián, un perro guardián, un celador, que tú le estás alimentando. Hasta que esté contento todo el día. Ahora, yo decía hace rato que un perro bien, ¿cómo se llama? Bien alimentado, pues no muerde más, pero está contento. Sabe absolutamente todo, Andrés. Pero ¿de dónde viene el miedo de Andrés Manuel López Obrador al De su ejército? carácter personal. Él es un hombre, yo lo tengo frágil. Andrés, lo digo con cuidado, no me gusta injuriar a nadie. No es quizá un hombre cobarde, pero tiene todos los síntomas. Por eso su narcisismo, por eso está rodeado siempre de fuerza. Viene, hay que ser una señora, no digo su apellido, se llama Denise, es una gran psicóloga, que en una mesa que yo tuve en la casa, hizo una descripción fantástica. Salió del país y por eso no me la ha mandado.
puede ser objeto de una junta de psicólogos, puede ser psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas. Por ejemplo, en algo influyó en Andrés, lo freudiano. Lo freudiano. Yo tengo una foto. O sea, Edipo. No, porque Edipo es con la madre. El complejo de Edipo es que estás tan enamorado de tu madre que en todas las mujeres ves a tu madre. ¿Ves? Que es el gran error de mi vida. Te equivocas si Electra es otra cosa. Exactamente. Sí. Electra, y ahí se parece más a una mujer, es la mujer cuyo padre era tan grande, tan grande, tan grande, que todos los demás hombres y maridos le valen, no son nada al lado del padre. Tiene complejos, hay que estudiarlo más, y se puede hacer un dictamen. Ahora, A ver, Porfirio, ¿habías visto tú alguna época de este México que te ha tocado vivir y que te ha tocado ser actor fundamental de primera fila? Ver un momento tan peligroso para la democracia mexicana, tan de reversa, tan retroactivo hacia un pasado que ya queríamos que habíamos superado, tan destructor de instituciones. todavía usas la palabra democracia para calmar este país. ¿Va? Se ha cargado la democracia. Andrés cree que por tener una mayoría del 62%, él tiene que mandar. Se olvida que la democracia es un conjunto de instituciones. El más importante, el check and balance. Balance contra pesos. Y se le olvida algo que nunca he dicho, que quiero poner el rostro ahí. Supongamos que es cierto, Andrés Manuel tiene el 62%. El INE tiene el 98%, Manu. ¿De aprobación? ¡Claro! Superior a Andrés. Por eso le cae gordo. Por un 50%. Andrés detesta todo aquello que no puede controlar. Ahora, sí lo vuelvo a decir, qué bueno que fuiste. No era así, Andrés. Lo vino mareando. Sí. Lo vino mareando el poder. El espejo. Él y su espejo. Mira, fíjate la mirada de Andrés. Ahí está. Sí. Yo de ese Andrés me acuerdo con afecto. Sí. Él jugó para el gobierno de la ciudad. Él quería a fuerza que fuera yo. Paseáramos. Y no, Andrés, pues, yo estaba muy confrontado con Cuauhtémoc. Yo saqué la gobernatura de la ciudad con Cedillo. Entonces, en 97 se lanzó, hicimos una interna, ganó Cuauhtémoc por muchas razones, y se quedó ahí. Luego estuvo Rosario Robles, y me dice, ¿por qué usted no se lanza? Porque no voy a tener chayoducto. Chayoducto como Rosario, Chayoducto Y lo como... convencí. Termino una anécdota porque no le he contado. Un día en la colonia Los Almendros, ahí de Polanco, caminamos. Y decía, tú vas a ser. Yo no soy de aquí. Ya lo sé. Conoce el periférico y el centro. Nada más. Pero no se trata de eso. Es que Cuauhtémoc sí te va a dejar entrar a ti. ¿Por qué? No, yo soy muy amigo y quiero mucho. ¿Por qué se hacía? Porque Cuauhtémoc no tiene ninguna posibilidad de ganar la presidencia de la República en 2000. Y aquí tenemos muchas posibilidades de ganar la ciudad. Entonces, va a haber un choque anunciado que no debe de ser. Yo siempre fui muy prudente en esas cosas. Y le digo, oye, yo te pago tu hotel, el venidor, el oficial mayor que en Ifigenia, que es cuenta centavos. Entonces Ifigenia tiene todos los recibos de cuando estabas en el venidor. ¿Y eso qué? Ahí le hice una picolagada. Le dije, ya los juntamos. Y ya fuimos a la ciudad para sacarte un certificado de residencia. Hizo eso. Tienes derecho.
Muy bien. Bueno, son cosas malas. ¿Cuál crees tú finalmente en este capítulo que estamos hablando que va a ser el final de la cuarta transformación y de Andrés Manuel López Obrador? ¿Hay final? Es que la 4T Bueno, no el existe. final de Andrés Manuel López Al Obrador final. es su gobierno. Exactamente. Malo. Malo. La crisis económica, ya me referí, no ha crecido en nada la economía. Y una especie de erosión institucional. Andrés ha erosionado las instituciones del modo más deliberado. Cuando él empezó a hablar de los fideicomisos, con mucha torpeza, porque estaba contra los fideicomisos que tenían cierta independencia. Claro. Lo de CONACYT, ni siquiera se dio cuenta de que las acciones de CONACYT son como 30 y tantos, solo 4 son docentes, entre ellos el CIDI. Y yo hice un estudio, te quiero mandar entonces, porque yo fui coordinador de la reforma administrativa del gobierno federal y soy experto en el tema, de todas las instituciones federales del Ejecutivo. Las autónomas, comenzadas por la universidad, por el INE, son 11 autónomas, el INEGI. Luego las escuelas libres, se llaman, o el ITAM, que son también. Y luego todo. Y fíjate que, por ejemplo, es que esta ocasión tiene como 40 fideicomisos a los museos. Y la defensa y Marina tienen fideicomisos. Ni siquiera se dio cuenta de eso. Lo que él quería controlar, lo que está fuera de su control, es un peligro, que es parte de su inseguridad. Tú estás viendo ahí, si se aparece alguien, ¿no será un bandido? Sí. Oye, entró un empleado. Si no lo conozco, no entra. Porfirio, Eso no lo hará nunca, Andrés. en una palabra o en una frase, ¿cómo describirías el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador? En primer lugar, ese libro Yo soy el culpable, el estilo personal de gobernar. Sí. Brevemente. Yo llevaba con Daniel José Villegas la mejor de las relaciones, hasta el día que murió. Y era yo su confidente político. Entonces un día me pide don Daniel, debe todos los discursos improvisados el presidente. No los sos, porque eso los escribe usted. Y nunca se lo di. El jefe de información, que era Fausto Zapata, se los dio. Entonces empezó a pescar, pero no era de delirar. Es que, bueno, era un político tradicional que decía la cosa bien, como cualquier candidato, pero no era esto. Es el estilo personal de gobernar ante Andrés. Es la mentira. Un populismo de derecha. No se vayan a equivocar. Un populismo de derecha y un abuso de la ignorancia de la población. Para decir lo mismo. Porfirio, en este momento se está discutiendo en el Congreso la reforma electoral del presidente López Obrador. No. Y hay una manzana No ha llegado. envenenada. Bueno, Acabo está de en ver. comisiones. No hay el texto. Yo lo mandé a pedir hoy en la mañana y hablé con Lorenzo Córdoba ayer. No hay el texto. Sabemos lo que dijo Andrés en la famosa mañanera. Me preguntaron en lo que estuve con el Movimiento Ciudadano, hablando de la socialdemocracia. Dos periodistas me dijeron, ¿qué piensa usted? Le dije, es una mamarrachada. Entonces un humorista me dijo, entonces un mamarracho. Tú lo dijiste. Entonces, sí, lleva las peores intenciones, pero ¿Cuáles son las peores intenciones? diluir. Es decir, Andrés piensa que no necesita instituto electoral. Este problema yo lo tuve cuando él ganó. No sé si estaba Pepe Boldeberg o estaba Lorenzo. Entonces él anunció que había ganado. Y me habló, creo que ya era Lorenzo. Ya Lorenzo, ya. Sí, era Lorenzo, y me dice, oye, no puede anunciar eso. Para eso se construyó el IFE. Tú lo construiste, ¿cómo no vas a saber? En efecto, había pasado facultades de decisión
Ya no es que el gobierno decía, hijo de la Vega, hemos ganado por 10 millones de votos. No podía anunciar. Pues adelántate, tú haz lo que quieras, yo voy a tratar de encontrar. Pues se le adelantó. Es decir, yo gané y yo soy la institución electoral. Yo soy el que dice. Yo me proclamo. Pero ¿cómo se autoproclama. ¿Cómo nos Como salimos? Napoleón Bonaparte. Claro. Sí. Le quita al Papa la corona y se la pone. ¿Cómo nos salimos del script en este momento? ¿De qué? Del script, de cómo reaccionamos, porque estamos reaccionando ante lo que hace Andrés Manuel, con las instituciones, con los organismos, con las obras insignia, con las estrategias caducas o no, mal empleadas de educación, etcétera. Entonces, veo que el país está de reaccionario. ¿Cómo nos salimos de eso para poder ver hacia adelante y no matar a la democracia, no? Ya la mató. ¿Ya la mató? Ahorita no hay democracia en México. No hay. Oye, son por mensos y por cobardes. Los mexicanos. Claro. Yo ataco ahorita. No es Andrés Manuel, no es las cosas que hace. Para mí en este momento, como consecuencia de el peor pecado en la sociedad mexicana es la cobardía. Todo el mundo tiene miedo. Ya, pero con gentes, empresarios, hasta de los más picudos. Al más picudo, mi padre tenía cuando el secretario del Trabajo un conflicto que tuvimos y peleaban. Le dije, pero usted es picudo. ¿De qué tiene miedo usted? No sabemos. Por eso digo que es un molusco viscoso e informe. Y hay una confusión. Este país siempre ha estado subadministrado. Y ahora, con esta confusión, está súper subadministrado. Entonces, por ejemplo, hace un trámite en el SAT, que le tardan 8 meses. Ya les dije, a mí me pasó lo mismo y no me siento perseguido. Para mi fundación tardé 8 meses en sacar mi certificado. ¿Por qué? Perdón que uso la palabra, se vale, ¿no? Sí, se vale. Porque la administración es un desmadre. Entonces, en parte, porque tienen miedo y seguramente ha dado piquetes por aquí y por allá, no supo. Y luego porque la administración no funciona. Entonces a ti si vas a sacar un permiso o lo que sea de cualquier cosa, o te mandan el predial más alto, fue este cuate. No debía haber dicho eso en ese programa, me lo dijo mi mujer después. Carajo, qué güey soy. No, es que es un desmadre. Todo el mundo cree que está apuntando a ellos. Y la cobardía es el verdadero enemigo, ¿no? Pero Porfirio, donde sí está apuntada la atención del presidente es en tomar el control del INE. Porque la esencia de lo que quiere hacer López Obrador, al menos basándonos en su discurso, es que los consejeros y los magistrados electorales de este país se elijan por voto popular. Bueno, es una tontería. O sea, ¿cómo puedes elegir un consejero por voto popular? Como si fuera un concurso así. Lo que decías ahorita de Cantinflas llegaría, Paquita la del barrio. Yo sé, hoy no ha entrado. Como La Voz México. Hoy no ha entrado. Es lo que dijo en la mañanera. Y dijo que lo podría sustituir a la Suprema Corte, ¿te acuerdas? Pero es un nonsense, es un no sentir. Y además se derrumbaría todo. Es para que él vuelva a decidir, sin árbitro. Claro. Un juego sin árbitro. Yo pertenezco a un equipo de pateadores, de tacleadores, que hasta pica los ojos en los juegos de fútbol. ¿Cuál es la solución? Que no hay árbitro. Claro, claro. Que no hay árbitro. Sí, anda. No, mira, constitucionalmente no puede cambiar la Constitución eso. A ver. No la puede cambiar y ni sabe, ni ha leído el artículo 41, que redactamos con mucho trabajo. Yo inicié la independencia del IFE, una negociación con Jorge Carpizo. Por primera vez fue independiente, por primera vez calificó las elecciones, las calificaba el gobierno. Entonces, constitucionalmente tiene que hacer, desde los principios, equidad, certeza, independencia, objetividad, todo está ahí, que sabe. El miedo realmente, al menos
incluso dentro de la oposición, es que convenza a algunos legisladores a través de la presión y se consigan esos votos para la mayoría calificada. Sí me preocupó que se dijo ayer que el PRI va a jalar en esto con él. No ha hablado, quiero hablar con una gente de ahí. Alito lo dijo públicamente que no iban a hacerlo. Que no iban a hacerlo. Ah, bueno, qué bueno. Lo dijo. Porque yo he hablado con ellos. La poca oposición que hay. No, yo considero a Dante Delgado, no solamente lo que sea mi amigo, sino muy independiente. Muy independiente. Independiente. Dijo un gran discurso el otro día, en público. Entonces, yo creo que a ese extremo no puede llegar. ¿Por qué no me han dado la iniciativa? Nadie sabe. No he entrado a la Cámara. No se puede ir demasiado lejos. Tú me contabas que las concesiones que nos hizo Carlos Salinas, No, yo dije 3 estacas. Exacto. Ficorca, Sí. primero, con Miguel de la Madrid. Sí. Las privatizaciones con Carlos Salinas de Gortari. Y el FOAPROA con Ernesto Zedillo Ahorita lo ataron de manos y pies a un empresariado que hoy se siente vulnerado. Se me olvidó contestarte de Sí. eso. Ahorita voy. No, tú decías que don Fernando, que era el que tenía relaciones con nosotros, Sí. era muy flexible. Nos dice que ganaron en Guanajuato a Vicente y a mí, Ah, claro. que éramos, y logramos anular las elecciones. Entonces me dijiste, es que los americanos Absolutamente. estaban muy vigilantes. En ese momento, recordemos, Pues Porfirio, estamos en el que mismo. estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio. Entonces, no podía México dar una cara pública, eso salía, lo tenía claro, de un país antidemocrático, porque en el Congreso americano iban a tachar, se iba a caer el TLC. ¿Qué fue lo que hizo? Empezar a estrenar las famosas concertaciones y vemos, entre Ese otras fue muchas, ¿verdad? Diego Fernández Ceballos. Sí, Diego. Quien vendía las elecciones. Ahora, la situación actual se parece un poco, te voy a decir por qué. Si tú ves el video, ahí en Los Ángeles, Andrés Manuel, con un papelito así, y luego a Biden, muy firme, te das cuenta que Andrés, y eso revela de nuevo su personalidad, está muy nervioso con el papelito. De nuevo, una señal de fragilidad. El imperio lo intimida. Lo intimida todo aquello que no... Le choca todo lo que no puedo controlar y lo intimida todo lo que está arriba de él. En vez de ser un aliciente... Los que no aplauden el pan y circo diario, lo Sí. intimidan. Sí, no. Pero, Porfirio, La intimida los la norteamericanos. palabra que dijiste clave es miedo. Yo te diría, elogiando la labor que hasta hoy ha hecho el INE y Lorenzo Córdoba y todo el equipo, sabiendo que es perfectible y se pueden hacer ajustes por aquí y por allá, yo veo, por ejemplo, un INE que está actuando con no prudencia, con temor. ¿En qué sentido? Cuando tú ves que, por ejemplo, todo el país está inundado de propaganda de las corcholatas de Morena. Aquí en Monterrey, acabo de estar en Ciudad de México, en León, en todos lados. Y en la Donde mañanera. vayas hay espectaculares del secretario de Gobernación, como que para qué, de Claudia Sheinbaum, como que para qué, Sí. del señor Ebrard, como que para qué. Están inundadas todos los medios de comunicación de propaganda de ellos y el INE. Y un punto Mudo. todavía más grave, Y Ramón, en las mañaneras. que ha sido la intervención del crimen organizado en los procesos electorales en este país, tanto en la elección intermedia de 2021 como en las elecciones a la gubernatura del año pasado. Y el INE no ha reaccionado. Y el INE no ha reaccionado. Ese para mí A la altura. es el gran pecado del INE, de no reaccionar a la intervención del crimen organizado en este país. Y se dijo en el Congreso de esta semana que ese era el gran reto que tenía la Mira, democracia. Hay documentación, Porfirio, tú lo sabes. Sí, claro. En Tamaulipas, en Sí, claro. Sinaloa, en todos los estados del Pacífico. Estamos viéndolo por todos lados. Y la pregunta es, ¿dónde está el INE? Porque todas las acciones son hacia Morena. Es una pregunta importante. Yo eso lo tengo que contestar con mucha prudencia, porque si desacreditamos al INE ya No, que no, 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 para nada. pero quiero decirlo. No, ahí estamos lo único diciendo es,
tratando de empatar, Sí, tú sí. dices una cosa muy Ya cierta. pasó, ya pasó. Tenemos miedo Porque está como ciudadanos. Y el INE no deja de ser ciudadanos. Y Yo también tengo que hablar Sí, personalmente con Lorenzo. Ya. La semana que entra. Hablé ayer por teléfono con él. Andé viajando y viajando. Él está en un organismo de la Comisión Europea que se llama Democracia por el Derecho, Comisión de Derecho, de la que yo fui miembro. Yo le digo, como embajador. Bueno, sí está como paralizado. Ahora, ¿yo qué quiero decirle? Hazte cuenta que estoy hablando con él. Mira, hermano, ¿por qué lado te quieren pegar? Por el lado del dinero. Pero mucha gente escribir la televisión. El INE gasta mucho dinero, se les olvida. Primero, porque absorbió las prerrogativas de todos los partidos. así es. Que cuando yo salgo del PRD y le entrego a Andrés Manuel la presidencia, vas a tener 10 veces más, porque los partidos profesionales. Entonces, multiplicó 10 veces. Esa es parte del INE, no es del INE, Así es, sino que él tiene el de los dinero. partidos. Luego se les olvida que el INE tuvo que crear enlaces con todo el país. Todavía pensamos en las soples, ya no sirve. Entonces, se les olvida algo elemental. El IFE era federal. Así es. Orden. El INE es nacional. La diferencia. Como la Corte de Justicia de la Nación. Nacional quiere decir que ve todas las elecciones. Nada más le faltan las de la sociedad de alumnos. Un día propuse. Y eso cuesta. Y se lo propuse a la secretaria del trabajo, joven amiga mía, que las elecciones sindicales las hiciera el INE. Ahorita me mandaría a volar, o sea, Lorenzo. Yo no sé, no he hablado con él. Pero yo creo que el alegato en favor del dinero que gasta el INE. Otra cosa. Este país tiene, lo pasamos, que encargado la administración del país, una cédula nacional de identidad. Que hicimos los estudios, si era por la vía electrónica, si era a través de las actas de nacimiento. Pero ya existía el IFE. Entonces, en el transitorio, no de la ley electoral, sino de la ley de población, dice, mientras no haya cédula de identidad nacional, el IFE, creo que cumplirá ese papel. Claro. Nada más por eso. Claro. Ahorró Claro. Entonces, luego, había una subsecretaría de Desarrollo Político que desapareció. Eso, prácticamente. Tus servilletas, con grandes. El primer IFE que hubo, designamos a Santiago Krill, José Agustín Ortiz Pinquete, Ricardo Pozos, que era el IFE. Fernando Certucci, periodista Vidal Granados Chapa. Y bueno, empezamos a construir las instituciones. De los cuales dos son hoy actores centrales, uno presidente de la Cámara de Diputados, que es Santiago Krill, y otro fiscal especializado en delitos electorales. Santiago está bien. Yo sigo siendo muy amigo de él. Sí, ya no se quiere aventar en eso. Lo digo que no lo disminuyó y además le dio gusto que lo dejara el otro día. Santiago quiere ser presidente. Claro. Lo ha dicho. Hasta no lo sabía. Oye, entonces tiene una cantidad de encargos que desmontar el INE es una barbaridad. Claro. Y además que tenga mayoría constitucional está difícil. Y con el INE, Porfirio, el Tribunal de Procesos Electorales, ¿sí? El Poder Judicial de la El Federación. tribunal es desde el principio una facha. Se ha corregido. Pero fíjate, Bueno. en el caso de Nuevo León, acaban de quitarle ya al Bronco, ya habiendo estado sentenciado por los dineros Sí. por el tribunal, En ahora algún- resulta que es inocente y que se le quite ese cargo. Nunca han sido independientes los tribunales. Ujú. No, desde el principio. Sí. Ellos fueron los que pergeñaron los lineamientos de elección para Morena, que me ganaron
Claro. No son independientes. Así es. Entonces estamos en peligro de cubanizarnos, venezolanizar. O sea, estamos como un Cuba, un Venezuela en este punto. Lo respeto. Hay un locutor muy famoso mexicano en CNN. Y hace 3 años, 4, es mexicano. Dice, a ver, licenciado, estamos cerca de Cuba, estamos cerca de Venezuela. Oye, tu derechismo es delicioso. Pero, mano, viene Hugo de un movimiento militar, es otra cosa, pero tiene grandes virtudes. Un país de prietos, porque no sabe que Venezuela son puros prietos, las niñas se visten para fiestas de betún, recordando que eran negros. Que salga un moreno es un cambio étnico, porque tiene una clase dirigente contra lo que es el pueblo. Yes. Y nadie ha dicho que ha sido mal presidente. Yo lo contraté mucho. Incluso la última vez que platicamos, no fue en Hugo. Estaba yo con el presidente Carter, porque no quiso ir Vicente, ahí en la Fundación Atlanta, y entró Hugo. Yo estaba hablando. Se sentó. Yo me refería a él. No tengan esa visión anticomunista de las cosas. Cuba es otra historia. ¿Qué tiene que ver el comandante Castro con esto? Son gobiernos de partido único, pero no son los únicos. La Federación Rusa lo es. Y te voy a decir algo muy importante. China, la gran potencia de hoy, es gobernada por el Partido Comunista y es la campeona del capitalismo. Eso de ser anticomunista ya es A ver, muy de moda. porque el tiempo se nos va. Vamos. Última etapa es, ¿qué sigue, Porfirio? Se ha comentado por ahí que estás junto con otros actores importantes de este país buscando un frente para el futuro de México. ¿Qué vislumbras tú? Esta ausencia de que no veamos una oposición articulada con un personaje clarísimo que pueda concitar el interés de la gente con no digamos un partido, con un presidente tan absolutista y tan real. La misma gente piensa, incluso yo he leído reportes de inteligencia extranjeros donde hablan abiertamente de que Andrés nos está engañando a todos, incluso a sus corcholatas. Claro. Incluso a sus propias... Sí, son los primeros porque quien traiga a él... La corcholatización del país y la perversión de la ciudadanía. Pasamos del dedazo al corcholatazo. Si seguimos hablando de corcholatas, sí, le estamos haciendo el juego. Es el punto. Por eso, lo que más está fomentando el presidente es el futurismo. Que si Adán Augusto, que si Claudio, que si Monreal no lo propone, no, tampoco lo propone. Lo propone además ya no me acuerdo. Bueno, entonces no hay que jugar al corcholatismo. Por desgracia, un mal de la historia que está opuesto a la creatividad es la inercia. Hay una gran inercia, no solamente en México, hay una inercia social. Por eso cuesta tanto trabajo cambiar los países. La gente actúa por inercia. La gente del común, la clase media, los empresarios, desde luego, sí, ¿qué va a ser? Cuando me ven, oiga, licenciado, he dicho discurso, todo eso. Oiga, licenciado, yo lo que quiero preguntarle, ¿cuál es el próximo? Ya entramos en la corcholatización. Este frente, el problema muy complicado, porque la gente tiene miedo y porque no se dan las dos razones por las que hubo el Frente Democrático Nacional. Uno es el terremoto, ya te lo dije, si hubiera un terremoto, bien sabe. Y el otro, que nosotros fuimos un desprendimiento de la clase gobernante. Así es. ¿Ves? Octaviano Cárdenas rompimos con el PRI por razones democráticas, por razones ideológicas. Y yo había sido presidente del PRI. Claro que fui presidente del PRI.
Entonces, arrastramos una ¿cómo se llama? Una popularidad y un conocimiento de la gente muy grande. Cuauhtémoc, nada menos que el gran presidente de México. Él era, creo que lo conté ahorita, gobernador de Michoacán, y yo estaba entre los expresidentes del PRI. Salimos del local, un consejo del PRI, y él dijo en una puerta y yo en la otra, hay que quitar el dedazo, hay que hacer competencia interna, como dicen los estatutos. Obviamente, pues arrastramos parte muy importante de la clase gobernante. Es el desprendimiento. Sí, pero fue endógena, fue interna. Endógena. Claro. Claro. Bueno, ahora, ¿qué nos corresponde hacer o qué le corresponde a los mexicanos hacer en torno a este frente para por lo menos equilibrar? Porque ahorita la oposición trae dos visiones, Porfirio. Una visión es, hay que buscar la presidencia, aunque no tenemos la persona y sentimos que no nos alcanza, dice la oposición. Y otra visión es, bueno, pugnemos porque aunque no podamos instalar a un presidente, porque no tenemos ni las condiciones ni los recursos y demás, vamos a ganar el Congreso para que el Congreso equilibre al Poder Ejecutivo, que ahorita está todo inmerso en una situación de absolutismo que no hay forma de contradecir. Porque todavía los congresistas siguen dependiendo mucho de los gobernadores. Uh-huh. Por ejemplo, mi querido amigo Alfredo del Mazo, de cuyo padre fue muy amigo yo, uh-huh. Él trabajó conmigo. Todos sus diputados votan con Morena. Uh-huh. ¿Me entiendes? Uh-huh. Porque lo que les interesa a los gobernadores es tener dinero para sus estados. Un día le preguntó a una gran amiga yucateca del PRI, Dulce María Saura, oye, ¿por qué están tan blanditos? Le dije, ¿por qué están? Mira, Porfirio, me dijo, es que el partido está interesada en los municipios que gobierna o en los estados que gobierna, de ahí viene el poder y de ahí viene el dinero. En el Congreso ni hay poder ni hay dinero. Entonces, exactamente. Claro. Lo estamos viviendo en todos los congresos locales. Exacto. Y por supuesto en el Congreso Federal. Pero Porfirio, fíjense muy bien los que voten gobernadores de los estados, que voten con Andrés. Por cierto, voy a hablar al gobernador, ya lo hablé con Alfaro, del sistema fiscal. Tenemos que cambiar el sistema fiscal. Sí, Comisión Nacional Fiscal. Porque lo que hay que distribuir el dinero es territorialmente. ¿Me entiendes? La democracia tiene que venir. Yo no digo solo la sociedad del municipio libre. Ahora, son cosas muy difíciles de hacer en la práctica. Y hacer un frente, muchos hay grupos, tienen nombres distintos. He tenido yo cerca de 9 reuniones con... Una es muy interesante, no sé si sea Claudio González, pero ellos me dicen que ya no son Claudio González. Bueno, es lo mismo. Pero Porfirio, se atraviesan los otros. Independientemente del nombre o de la marca o del color, ¿cuáles tendrían que ser las demandas políticas y las políticas públicas esenciales de un proyecto para 2024? Bueno, yo tengo mi ariete contra la 4T. Sí, ariete. Fue el programa. Yo hice 12 puntos de un programa. Todo lo contrario de lo que piensa Andrés. La palabra libre, sí. Un gobierno en el partido, no. Pero las cosas importantes, en mensajes breves, que intensan a la nación. La consecuencia, si tú quieres, de lo que hizo Andrés, es cosa del miedo también, porque sí ha sido una carencia permanente. Esta política no ha sido de debate público, y la anterior tampoco. Reyes Heroles, el maestro
adversario a veces. Tenía una frase muy buena. Pero porque él quería influir en la sesión presidencial, no me van a dejar. O sea, primero el programa, y luego el hombre. Él quería participar. Pero es una buena idea. Si no hay debate público sobre ¿qué democracia es? Y aparte nos mantienen en la ignorancia y la sociedad, que es un actor esencial en este juego, está de espectador ante todo esto. Yo así lo veo y creo que es un actor que puede cambiar, ser un spin doctor ante todo esto, ¿no? Sí, pero tienes razón. Ahí hay una cosa que se necesita hacer. ¿Recuerdan cuando Andrés reaccionó contra las clases medias? Sí. Él viene de clase media. Claro. Era que la mitad de la Ciudad de México, la mitad occidente, hay más clase media y hay más partidos de oposición. Y la parte de allá ya no. El Estado de México es peor. Todo el Valle de Toluca es clase media. Y todo lo que es Naucalpan, Ecatepec, el Oriente, es parte del Valle de México, incluso. Entonces, el tema de la clase media, hay que pensarle, mujer, porque ahí es donde se puede influenciar. ¿Alcanza? No es... ¿Quién sabe? Bueno, no, es que no es un solo remedio, son varios. No, claro. Si le pienso bien, te digo, de plano no alcanza. Sí. Para ser franco. Es pensar. Pero hay que poner varias piedras. Sí. Para cerrar esto, Porfirio, vamos a ver a Porfirio Muñoz Ledo integrado o integrando o al frente de un frente para el 24. Mira, no es cuestión de que no tenga ningún temor. Yo tengo una sola ventaja de los demás, que no tengo miedo y que todo el mundo sabe que no tengo miedo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Pero yo, para organizar esas alturas del partido, yo ayudaré, yo seré vocero de todos aquellos movimientos que luchen por la sociedad. Porque pues estoy ya en la edad para eso. Ya me volví gente grande. Tengo la fibra de mi adolescencia y la tenacidad de mi obsolescencia. Y para terminar, hay que hacer de todo, entre todo. Pero yo sigo. ¿Qué puede pararlo? Es que estoy volviendo sobre el tema. Yo sigo pensando, luego cambio de tema, que sigue siendo el narcotráfico. Porque ahí sí, los americanos le van a apretar con todo. Claro. Lo van a apretar. Ese es un tema que no se puede abandonar. Hay que tener armas para combatir pues si no llamo dictadura, le llego más bien tiranía. Ahora, yo sí tengo esperanza, pero viene por otro lado. No es la corcholatización, sino yo conozco, ahorita hablo con Monreal, hace tiempo que no veo a Marcelo. En el PRI, en el Morena, todo hace pensar que habrá primero un desgajamiento y luego un desmembramiento. Así es. Claro. Es un punto muy importante. De ahí que lo banalice el presidente y los corcholatis. Sí, yo creo que no va a quedar intacto el candidato. Muy bien. Sí. Porfirio, dos cuando menos del Morena van a saltar al palacio. Ustedes saben quiénes son. Muy bien, Porfirio. Esa es la primera de muchas que tendremos de aquí al 24. Esperamos que vuelvas a este estudio y que podamos hacer una revisión de lo que hoy se dijo por aquí. Entre tanto, mil gracias. No a ti, hombre. Gran oportunidad me das. Gracias que estés aquí. La verdad y solo la verdad. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana.